Sonia Díez. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, qué alegría poder estar aquí hoy con vosotros. No sabéis lo privilegiada que me siento. Me siento privilegiada, por supuesto, por el contexto. Colombia es un es un hub de cambio, es un hub de revolución. Y también porque estoy dentro del contexto del Grupo Santillana, Grupo Prisa, que siempre me ha acogido en los mejores momentos, en los que más me gustan a mí, en los momentos de cambio, en los momentos en los que uno dice, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no damos un paso más? ¿Y por qué no nos atrevemos a hacerlo? Este año, además, con la OEI, pues es un verdadero privilegio que esto tenga una expansión o una exponencialidad mucho mayor. Lo único que siento, menos mal que estamos en streaming, que también, bueno, pues quizás mi madre puede escuchar esa preciosa presentación que habéis hecho, que me ha encantado. Gracias. Bien, vamos a hablar de lo que es revolucionar. Evolucionar es relativamente fácil, es partir de algo que uno hace y simplemente mejorarlo a través de procesos, procedimientos, etcétera, etcétera. Esto es lo que hemos hecho a lo largo de muchísimos años desde la Revolución Industrial. Pero revolucionar requiere un paso adelante en algo que no es cómodo ni sencillo para el ser humano, que es la innovación. Cambiar algo hacia un lugar que no existe es realmente difícil, no es sencillo de hacer. Así que si vamos a querer revolucionar, vamos a intentar hacernos las preguntas adecuadas para cumplir con la misión que tenemos. La primera es esta pregunta: ¿educarnos o extinguirnos? ¿Alguien se ha preguntado en el contexto en el que estamos si realmente la educación tiene una misión diferencial con respecto a lo que hemos venido haciendo hasta ahora? Y si esa misión tiene una potencialidad de consolidarnos en un futuro mejor con respecto al que venimos. La cuestión es que esta no es una pregunta fácil de contestar, pero la respuesta es muy sencilla, y es que nosotros hemos sido, desde que existimos como sapiens, educadores. La educación es la profesión más antigua del mundo, a pesar de que las malas lenguas dicen que es otra. Desde que existimos, estamos acompañando adaptativamente a las generaciones futuras para que se perpetúen en el tiempo y en el espacio, este lugar común que se llama Tierra. Así que sí, tenemos que educarnos. Pero qué difícil es educar en la era de la inteligencia artificial, donde hasta ahora lo que hemos venido haciendo es precisamente asignar o atribuir una responsabilidad con eso de el entrenamiento intelectual de nuestros jóvenes a través de la educación, cuando aparece algo que se llama inteligencia artificial. ¿Cuál es nuestro espacio? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Dónde vamos a estar? Bueno, pues vamos a afrontar esta tarea hoy, ¿vale? Desde este contexto, desde el posibilismo. El posibilismo es todo lo que podemos hacer teniendo muy claro el lugar donde estamos. Esto es un desierto. Obviamente, en un desierto no podemos esperar ciertas cosas que serían un simple y un mero optimismo ciego. Y tampoco deberíamos de hacer algo que es muy frecuente cuando quieren vendernos cosas que no tienen valor, que es un positivismo tóxico. Nos generan unos mundos perfectos, unos lugares hacia los que deberíamos de aspirar a ir, pero que no son reales ni son visibles. Vamos a hablar de posibilismo, vamos a hablar de todas las cosas que podemos hacer, y para eso vamos a tener que hacer un ejercicio que no es sencillo. Vamos a tener que hacer un chequeo del lugar donde estamos actualmente, porque efectivamente, si no estamos en mitad de la selva, sino en un desierto, deberíamos de saberlo para poder calibrar bien cuáles son nuestras posibilidades. Nadie quiere hacerse chequeos, todo el mundo prefiere no ir al médico, porque parece que casi lo de ir al médico es como una antesala de que nos detecten algo o que nos digan que algo no funciona o que en algo deberíamos de cambiar. Pero, sin embargo, hay chequeos médicos que son milagrosos. Yo os voy a hablar desde mi propia experiencia. Vais a conocer, en este caso, a la narradora de esta historia que os voy a contar, que es una historia con final feliz. Yo os voy a prometer dos cosas en esta historia. ¿Vale? Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de ese chequeo de dónde estamos, y eso va a doler un poco, no va a ser cómodo, ¿vale? Se nos va a encoger el estómago, como nos pasa en algunas películas de esas que no nos podemos levantar porque hay una cierta tensión. Bueno, pues va a haber un poquito de eso, vamos a sufrir un poquito,
Pero también os prometo que todo lo que os voy a decir está avalado científicamente. No es ningún cuento, todos son cifras reales y contenidos reales. Y a partir de ahí os voy a enseñar horizontes diferentes y, vuelvo a insistir, tendremos un final feliz. Mirad, una vez en mi vida me tocó en un torneo benéfico un chequeo médico. Ha sido lo mejor que me ha podido pasar en toda mi vida. En ese torneo benéfico todo el mundo ganaba un montón de premios, de esos de viajes, gafas, todas de marca, todos premios fantásticos, y a mí me toca un chequeo médico cuando en aquel momento yo hacía 60 kilómetros cada fin de semana en bicicleta porque estaba súper en forma. Iba a abrir un nuevo colegio, estaba en el momento más álgido de mi vida profesional y de repente me detectan un cáncer de páncreas. Cuando uno vive una experiencia en la que realmente le ponen delante la realidad, le dan una oportunidad de repensar cómo quiere vivir su vida. Realmente, el ser consciente de la propia mortalidad no te alarga la vida, pero sí te da una oportunidad de repensarla y volver a retomar tu día a día de una manera diferente. Para mí, poder compartir hoy con vosotros esta historia de educación y de sostenibilidad tiene ese sentido. Si yo de aquí me voy habiendo sembrado un poquito en vuestros corazones, en vuestras manos, en vuestras mentes, me sentiré profundamente feliz, porque vosotros ya me habéis dado a mí muchas cosas buenas. Vuestra presencia hoy, la oportunidad de participar y preparar esta conferencia y disfrutarla con vosotros. Pues bien, esta es la primera imagen que quiero proyectar de la realidad de nuestros centros escolares. ¿No os parece que es realmente anormal, antinatural, hablando de sostenibilidad, que haya una homogeneidad y una uniformidad en todos los lugares del mundo, independientemente de su historia, su renta per cápita, su cultura, lo que comen, lo que visten, el clima, que todos los colegios del mundo sean exactamente iguales? Llama la atención y de alguna manera duele, porque es casi asumir que lo único importante de lo que estamos haciendo es conseguir un alineamiento con un fin esperado. Lo primero que no es sostenible es que nuestras escuelas sean así en el mundo entero. Y os voy a decir por qué. Estas escuelas, con la mejor de las intenciones, se fundaron así para que tuvieran una proyección en el tiempo y cumplieran dos funciones. La primera es una adaptación a los puestos de trabajo que ya estaban creados en unas sociedades absolutamente lineales y previsibles, donde había tres momentos generacionales: prepararse, trabajar y jubilarse. Actualmente estamos viviendo 8 generaciones simultáneamente en este mundo de cambio constante. 8 generaciones que cada una de ellas necesita ir adaptando y creciendo con distintos periodos de aprendizaje, no solamente en la etapa inicial. Y cada una de ellas con distintos periodos en los que también van a tener que tener un tiempo de ejecución. Es decir, lo primero que se ha desdibujado es esa uniformidad de lo que tiene que pasar para un futuro previsible. Lo segundo, y esto es muy importante, es que tenemos una educación que ha sido básicamente fundamentada en la necesidad de continuar hacia la universidad. La credencial que recibíamos en estas etapas educativas era un mero paso necesario para tener unos conocimientos suficientes para tener lo que nuestros abuelos llamaban un porvenir. Bueno, pues datos de hoy, porque lo he querido verificar antes de venir. En el 2023 leí una noticia que me impactó, que decía que se estaba cerrando un college, es decir, una universidad de grado medio y no con todas las facultades que tienen las grandes universidades, que se estaba cerrando un college mensualmente en Estados Unidos. A fecha de hoy se cierra uno semanalmente. Lo que significa es que, según la UNESCO, dentro de 30 años vamos a tener más graduados universitarios que en toda la historia de la humanidad. Y eso supone una inflación de la titulación universitaria que al mismo tiempo no se ajusta a los puestos de trabajo.
Luego, donde hay humo, debemos de prever que algo de fuego hay. Con lo cual, este sistema, de forma natural, debería de ser alterado. La revolución va a venir por ciertas presiones, pero también de una forma pautada. Vamos a ver entonces el resto de los ítems que tenemos que ver en este chequeo rápido que vamos a hacer. Tenemos una tecnología potente, invisible y omnipresente. Nadie ha tenido esa experiencia de dejar el teléfono encima de la mesa y haber estado hablando con su amiga en una cafetería o con su pareja y hablarle de un bolso que ha visto de color naranja, y a partir de ese momento empiezan a aparecer anuncios de bolsos de color naranja o un destino de viajes. Bueno, esa tecnología está omnipresente y encima tiene la posibilidad de manipularnos. Tiene la posibilidad de segmentar y sesgar las fuentes de información que realmente nos permiten adquirir esos conocimientos. Al mismo tiempo, tenemos una humanidad que puede ser extendida o expandida. Más allá del implante coclear, se empieza a hablar de la posibilidad de que podamos tener implantes para compensar algún tipo de patología que podamos tener o necesidades especiales, igual que lo hacemos con otro tipo de aparatos ortopédicos cuando tenemos otras carencias. ¿Qué sucede si nos dicen, ¿tú te pondrías un implante de más inteligencia? La respuesta inmediata, y sobre todo ahora que es una etapa precoz, sería casi seguro decir, no, yo no. Yo con la mía funciono bien y no me hace ninguna falta. Con la mía voy bien, ¿eh? Y sobre todo ya cuando tienes cierta edad y no tienes hasta el momento que cambiar tu vida demasiado radicalmente. Lo cierto es que eso estaría bien si lo pensamos de manera general, pero ¿cuántos niños con dislexia, cuántos niños con capacidades y con necesidades especiales se podrían beneficiar de eso? Aquí surgirían muchas preguntas. Pero es que además esta tecnología es capaz de conseguir esto. 100 millones de usuarios en tan solo un mes. Uy, se nos ha ido la imagen de aquí. ¿Seríais tan amable de conectármela? La imagen de la... Gracias. 100 millones de usuarios en un mes. Esto es contrario a lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Sabéis cuánto tiempo tardamos en tallar los humanos una bifaz? ¿Una bifaz? ¿Lo sabes, Luciano? 300.000 años. 300.000 años en conseguir un solo usuario de algo que convertía una piedra tallada de un lado por los dos. Es decir, la tecnología que nos va a permitir avanzar nos está haciendo vivir en situaciones de una alta temperatura. Cuando hablamos de la visión, hay un montón de cosas que hay que preguntarse. Es decir, ¿cuánto conocemos, cómo vemos de largo plazo, desde un sector como el nuestro, que es el educativo, lo que va a suceder? Bueno, pues hay un montón de preguntas, que la tenéis ahí, que un investigador que se llama Max Tegmark proyecta y prospecta sobre los futuros previsibles con la inteligencia artificial. Y la pregunta final es, vamos a tener que hacernos todas estas preguntas desde los centros educativos, porque va a haber muchas cosas que van a ser sustitutivos de las materias que estamos dando, pero también de las actividades que desempeñamos en los colegios. Y en nuestra elección estará de base si lo que estamos evitando es que los niños tengan un proceso de aprendizaje con un cierto esfuerzo, o lo que estamos evitando es que tengan algunas respuestas a estas preguntas que quizás no nos las hemos planteado hasta ahora. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno que las máquinas tomen el control, por ejemplo, en tareas de evaluación? ¿Es bueno que las máquinas tomen el control en tareas, por ejemplo, de programación? ¿Os habéis planteado que todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia previa ha sido estandarizar tanto que va a haber muchas cosas que van a ser perfectamente reproducibles por máquinas? ¿Dónde va a estar nuestro lugar? Y sobre todo, va a haber un momento en el que nos vamos a tener que preguntar a ver a quiénes salvamos, si a los humanos o a los insectos. Porque estamos en la educación hablando de sostenibilidad, también ambiental, por supuesto, pero se nos olvida que si mañana desaparecieran todos los insectos del planeta, el mundo florecería, pero que si desaparecieran los humanos... Perdón, si desaparecieran los insectos del planeta, lo he dicho al revés, en 50 años el mundo se acabaría, humanos incluidos. Si desapareciéramos los humanos, el mundo florecería.
Luego hay un montón de preguntas que son de tipo ético. Cuando hablamos de qué tipo de contenidos debemos de invitar a participar en nuestro aula y hablamos desde el contexto de sostenibilidad, probablemente se invierta esa pirámide que hasta ahora se ha sostenido sobre las matemáticas, la lengua, la literatura, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de eso, tenemos que empezar a poner en primer lugar siempre la ética. ¿Qué tipo de cosmovisión queremos tener y en cuál queremos creer? Eso de los valores que siempre hemos hablado, que siempre hemos tenido en nuestro ideario, tiene que estar en primer lugar más que nunca. Y eso es sostenibilidad. Sostenibilidad es garantizar el bienestar presente sin hipotecar el bienestar futuro. Bien, pues si vemos cómo estamos de visión, lamentablemente creo que en la mayor parte de los casos, no porque seamos torpes o porque no estemos comprometidos, sino porque nuestro sector se ha quedado fuera casi siempre de la discusión sobre hacia dónde va el mundo. Solamente aquellos que somos valientes queremos dar un paso adelante y ver que realmente esa revolución requiere un análisis mayor. ¿Qué sucede con la audición? Todos esos estímulos que estamos recibiendo y que está evitando o impidiendo que podamos poner el foco en lo importante. Esto es algo que realmente está afectando a nuestro cerebro sapiens, que no ha cambiado nada prácticamente desde aquellos ancestros. Bien, pues el desplome de nuestra atención, el link que tenemos con cada una de las pantallas que tenemos, está dificultando mucho la circunstancia que estamos viviendo. Eso supone la mutilación de los estados de flujo. Si alguien tiene que crear un mundo nuevo y al mismo tiempo estamos mutilando su capacidad de disfrutar sobre esa creación de conocimiento, estamos dificultándole muchísimo la tarea. Porque además, casi todo lo que está pasando en la vida de nuestros alumnos es impermanente. Hoy te llega un mensaje, mañana te llega el contrario, pasado se supera por otro, también en la vida de los adultos. Y eso nos hace ser cada vez más superficiales. Así que tenemos un ruido continuo en nuestro oído que casi no percibimos, pero que realmente nos está impidiendo concentrarnos en aquellas cosas que son importantes. Vamos a ver cómo vamos de tensión, la tensión en la que estamos sometidos. Nos preparamos para una profesión que realmente todavía existe, pero a base de una estructura forzada que en la mayor parte de los países se llama legislación o regulación. La profesión hacia la que vamos es una profesión diferente y en la que tenemos que tener la valentía de estar presentes a la hora de definir. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el que una tecnología que se llamaba imprenta cambió radicalmente una profesión, que era la de los escribanos. De hecho, desaparecieron. ¿Y sabéis qué profesión surgió? La de los profesores. Fue nuestra oportunidad. Había algo sobre lo que sostener aquello que teníamos que contar. Ahora va a haber muchas cosas que ya no vamos a tener que hacer nosotros. ¿Dónde vamos a preparar a nuestros profesores para que realmente tengan esa cualificación diferencial como personas que saben acompañar en la creación de conocimiento? La creación de conocimiento no es la inteligencia, no lo es. Es el proceso de creación de un pensamiento avalado por conceptos, contenidos, procedimientos, etc. Nos debemos unos aprendizajes nuevos y, como ya he explicado, podríamos empezar a pensar que quizás esos aprendizajes son la robótica. ¿Cuántas veces hablamos de esos? Bueno, pues igual resulta que si partimos de la ponencia del principio, de la primera transparencia que hemos visto, quizás lo más adaptativo sería empezar a pensar en cómo ayudar a esos futuros adultos a que tengan procedimentado esa creación de criterio propio y al mismo tiempo que sean capaces de tomar decisiones y emprender los cambios que son necesarios para que nuestro mundo cambie en el sentido que necesitamos, es decir, sostenibilidad. Para tomar decisiones en el medio ambiente, en la parte social y también en la parte de gobernanza. Bueno, pues hay distintos modelos de escolarización que nos están poniendo a prueba y hay colegios en Estados Unidos y en Inglaterra mayoritariamente donde tienen una inteligencia artificial que es quien asiste en esas
materias que son más o menos estandarizadas. Hace unos meses me suscribí por curiosidad, yo soy una persona muy curiosa, y entonces me suscribí a unas newsletters donde te iban contando los avances que había en inversiones de tecnología. En apenas 6 meses, las grandes tecnológicas han derivado prácticamente todo su interés hacia la educación. Y están ofreciendo de forma gratuita herramientas para que los profesores las utilicen en los colegios. ¿Qué es lo que va a pasar? En muy poco tiempo, esos profesores van a estar entrenando a esas inteligencias artificiales a nivel mundial a hacer cosas habituales de los profesores, como son programaciones, como son evaluaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a ser un sustitutivo de nuestra función docente. Así que esa hipertensión es indiscutible. A quien quiera mirar y ver un poco más allá, es verdad que esto está generando mucha presión. Bueno, la hiperregularización ya lo hemos visto, ¿vale? Hace que cada vez seamos más dependientes de lo que quizás la norma nos esté diciendo que tenemos que hacer y menos libres para poder tomar decisiones, lo cual nos da una rigidez de nuestro sistema que no lo tienen otros. ¿Os imagináis, por un casual, a Steve Jobs con un mandato en el que las aulas tuvieran que tener un tamaño determinado, similar al suyo, las teclas tuvieran que tener un tamaño determinado, las funcionalidades de ese aparato que estuviera creando tuvieran que tener una funcionalidad muy limitada? ¿Os imagináis que él tuviera que crear o desarrollar su proyecto en un contexto así? Pues a nosotros se nos exige hacerlo muchas veces en contextos similares. Así que, bueno, veamos cómo entrenamos ese tono muscular. Estos son datos que existen del bienestar o el estado de ánimo de los profesores, de la profesión docente en general, también de los directivos docentes. Desde esta posición es muy difícil poder ayudar a cambiar las cosas, porque cuando uno está agotado y cada vez le están cambiando las normas del juego, es muy difícil que se produzca un impulso de cambio. Lo que se suele producir es otra cosa que en psicología se llama indefensión aprendida. Es como, me da igual, dame lo que quieras, total, estamos como siempre. Yo voy a intentar seguir haciendo lo mío, que es lo que funciona, lo mejor que sé. Por último, bueno, casi último, os diría que para evitar que nos suceda esto, muchas veces lo que hacemos es pegarnos grandes atracones. Vamos a un evento, descubrimos un método, alguien nos habla de algo interesante, lo hacemos a todo correr, lo implantamos rápidamente y luego se va diluyendo en el día a día, poco a poco, porque realmente hemos hecho bola, porque realmente no podemos alimentarnos de una manera saludable si no es constante, con seguimiento y, sobre todo, con una comunidad que nos arrope. Bien. Eso hace que nos encontremos en un estado de ansiedad y depresión prácticamente continua en los últimos tiempos. La cuestión es, vale, muy bien, ya tenemos el diagnóstico, yo antes os hablaba del mío, el mío era de los de 7 meses de vida y ya, ¿vale? Este no sé cuánto nos da de sí, pero si en el mío había esperanza, de eso ha pasado 11 años, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hablar es de la sostenibilidad de un proyecto educativo. Nosotros no podemos crear un proyecto educativo sin pensar que va a ser sostenible en el tiempo. Y para hacerlo sostenible en el tiempo, tenemos que vuelvo a insistir, a definir esa sociedad a la que aspiramos y a cuyos valores nos queremos ceñir. Esta es una imagen muy importante en toda la presentación. La fuente es el Ministerio de Educación finlandés. Y es una imagen que nos dice lo siguiente, que el 70% de lo que los alumnos aprenden, lo aprenden fuera del colegio, fuera de las instituciones escolares. Y del 30% restante, solamente el 10% lo reciben del aula o en el aula. Esto podría ser deprimente, pero no lo es. Lo que significa, en realidad, es que esos dos conceptos que están por definir, cómo es o para qué es la educación y cómo es y para qué es la sostenibilidad, nos permiten un 90% de posibilidades de cambiar, porque realmente tenemos todo por ganar, a pesar de lo que parece. Bien, ahora viene la parte, ya hemos hablado de la parte que más duele. Vamos a hacer ahora una parte muy rápida en la que vamos a ver un montón de cosas que se están haciendo en el mundo y que ponen un poco en jaque todo esto. Lo primero
es que los espacios donde se aprende se están cambiando. Va a haber muchos ejemplos que voy a poner ahora donde los lugares de aprendizaje ya no es el aula, no tiene por qué ser esto, sino que se va ampliando al pasillo, al patio, a la comunidad, al comedor e incluso al metaverso, como lo vamos a ver ahora. Mirad, antes y después de un comedor escolar convertido en un colearning. Antes y después de un espacio que era deportivo convertido en un café-teatro dentro de un colegio. Antes y después, podéis ver ahí donde están situadas las puertas, de un aula normal, de un espacio normal de trabajo. Antes y después, donde los niños reciben esa instrucción. ¿Sabéis? Una cosa que aprendí durante mi enfermedad es que la digestión empieza por la salivación. No hay buena digestión si no existe deseo. Antes y después de una zona de recepción, donde hablamos con los padres, antes y después de zonas de juego que se convierten, ¿por qué no?, en juegos intelectuales también. Antes y después de terrazas en climas que nos permiten aprovechar cada rincón para que sea un privilegio de compartir con los alumnos. Antes y después de esos comedores escolares donde en nuestras culturas y tradiciones muchas veces existen tertulias interesantísimas, imposibles de tener con el ruido y las circunstancias que hemos visto ahí arriba. Antes y después de fachadas que muestran o bien una jaula o bien un contenedor de algo apasionante. Este es un ejemplo de un lugar que no tiene nada que ver conmigo, yo lo descubrí hace 1 año y medio, se llama H-Farm, la H es de Human Farm, y es un lugar que existe en Venecia, en Europa, muy cerca de Venecia, o sea, en Italia, y lo que han creado es una especie de ecosistema donde lo que está sucediendo no es solamente un colegio, ni es solamente una universidad, ni es solamente un grupo de startups, sino lo que han hecho ha sido impulsar un lugar donde se prototipa cualquier tipo de aprendizaje que los alumnos que están allí quieran poner en marcha. Por no extenderme, os diría que si queréis podéis entrar a verlo porque es una experiencia, pero se trata de ir haciendo cuestiones o cambios disruptivos. Esto que vais a ver ahora es el lugar donde hemos abierto el Instituto para el Desarrollo Sostenible en el Metaverso. Lo abrimos hace 3 años. De hecho, yo recuerdo que en una de las conferencias os lo conté, os lo presenté. Bueno, pues hoy es el día que ya lleva 3 años existiendo y acogiendo a centros escolares de carácter casi experimental, pero con un éxito impresionante, porque los propios alumnos han decidido que es muy satisfactorio poder trabajar el tema medioambiental en lugares donde no necesariamente haya que incurrir en compensación ni de huella de carbono ni de otro tipo de cuestiones como por ejemplo el daño animal, ¿vale? Y estos son mundos que existen, que se pueden prototipar a la vez que se hace un gemelo digital para los centros educativos o para que podamos intentar dar un paso fuera de lo que estamos haciendo. No voy a seguir mucho más porque bueno, pues ahí aparece en cada uno de los centros, hay un momento en el que aparece mi avatar y se muestra cómo se están dando clases en el metaverso, en concreto con los dinosaurios que se recomponen y la profesora les explica, ¿no?, dónde están ahí. Y no lo voy a continuar. Esta es una imagen porque quiero terminar sin abusar del tiempo que tengo disponible y llegar donde creo que os interesa a todos, que es a que hablemos de dónde están las soluciones. Esta es una imagen de Bali International School. El Colegio Internacional de Bali es reconocido mundialmente por su compromiso con la sostenibilidad desde hace muchos años. Va gente del mundo entero, del mundo entero. Y lo sé porque estando allí hemos estado en un grupo donde había familias que estaban visitando el colegio desde China, desde Rusia, desde, por supuesto, Brasil, Latinoamérica, en general, Estados Unidos. Y lo curioso es que para poder atender al colegio todos los días, incluso habiéndote trasladado a vivir a Bali, tienes que tomar un coche, tienes que trasladarte durante casi 1 hora para llegar al colegio. ¿Por qué las familias están dispuestas a hacer este esfuerzo? Por la coherencia que existe dentro de su programa educativo con todo lo que ellos declaran.
Ellos declaran que son sostenibles y lo son. Ellos declaran que se comprometen con sus alumnos para que sean capaces de emprender y empoderarles para poner en marcha proyectos que para ellos sean relevantes. Y lo hacen. Su mayor virtud es precisamente hacer aquello que declaran, que creen y que quieren. Este edificio que veis ahí es un edificio complicadísimo de hacer y por eso lo he puesto ahí, pero es un edificio 100% sostenible. Toda la base que tienen en el suelo está hecha con los restos de aviación que ya no se puede utilizar. Otra forma de introducir cambios es tomando, si el resto del mundo está tomando partido sobre aquello que es nuestra competencia, que es la educación, tomemos nosotros ese espacio que no se nos ha dado, que es el espacio exterior, y creemos en esas comunidades más amplias que tenemos, esas posibilidades de aprendizaje que lideramos nosotros. Las rutas de aprendizaje son rutas donde, dentro de los centros educativos, se van mostrando cuáles pueden ser las diferentes formas de impacto que se puede generar por parte de los estudiantes. Estas rutas no solamente tienen elementos interactivos, por ejemplo, hornos solares o molinos de viento o un biodigestor. El biodigestor, por ejemplo, es un elemento muy singular donde se reciben todos los elementos orgánicos de los comedores escolares que, como sabéis, generan muchos residuos. Esos elementos orgánicos generan metano con el biodigestor y, a su vez, los alumnos pueden trabajar haciendo clases de cocina, específicamente muchas veces al aire libre. Cada una de ellas lo que está permitiendo es que se produzca un tipo de aprendizaje diferenciado. Este es el ejemplo de cómo se van implantando cada una de esas rutas. Aquí hay 2 rutas implantadas en un colegio, para que lo veáis sobre un plano, y aquí serían las otras 2. ¿Vale? Aquí estarían las de las tecnologías apropiadas y, como veis, hay muchas formas de estar generando y compensando la propia huella. Cuando hablamos de dar credenciales a los alumnos y realmente hablamos de sostenibilidad, ¿cuánto nos merece la pena un alumno, por ejemplo, que en su app, que en su dispositivo, tengamos claro que ha generado, con los datos que hemos podido recoger, gran parte de la compensación, o bien de huella de carbono o bien de generación energética para el centro escolar? Un alumno que, digamos, es de notas medias, matemáticas lo va salvando, lengua va haciendo lo que puede, pero que, sin embargo, tiene este tipo de aptitudes, competencias, compromisos. ¿Son cuestiones relevantes para ese futuro de ese alumno y para el mundo en el que vivimos? ¿Son adaptativas? ¿Entra dentro de la parte de responsabilidad que tenemos como educadores o no? Yo apostaría por él. Yo me iría, sin duda, de viaje con ese alumno, más que con otros que igual pasan los fines de semana estudiando y buscando otro tipo de credenciales. Esto es un ejemplo de un colegio en Ecuador, en el que también trabajamos, donde tienen incorporados todos los elementos que os hemos dicho. Y este último es un colegio donde creamos un hub de innovación en mitad de la Amazonía ecuatoriana, en este caso muy cerquita del río Napo, donde los propios alumnos estaban recogiendo las propias piedras del río y creando el concreto para hacer, según unos planos determinados, una escuelita, un lugar de afluencia de los alumnos. Si yo pusiera esta imagen así sin más, os daría que pensar. Pensaríamos muy fácilmente que esto es casi una cárcel. Sabemos que es un colegio porque tiene un montón de sillas, ¿vale? Que si no tuviera un montón de sillas se parecería a una cárcel. Es muy parecido. Bueno, pues este es un edificio para el que nos llamaron, porque una institución muy relevante a nivel mundial, os estoy hablando de la Liga y la NBA, no estoy hablando de esto, habían creado todo un complejo deportivo en Madrid con unas posibilidades de éxito rotundas, pero al colegio no quería ir nadie. Y entonces trabajamos creando toda una estructura verde que generara esa posibilidad de bienestar, haciendo una propuesta de integrar la naturaleza. Una propuesta en la que los espacios fueran flexibles y en la que los espacios permitieran el intercambio, no solamente por asignaturas y materias, sino también entre personas de otro tipo
y bueno, pudieran llevar a cabo otro tipo de actividades. Es obvio que el primero y el segundo no tienen nada que ver. Y ahora ya llegamos a la parte ASG. Hemos hablado de posibilismo, hemos hablado de bienestar, hemos hablado de impacto, de cómo hay un montón de iniciativas que se están llevando a cabo. Algunas de ellas se van a poner en valor, y me alegro muchísimo, en el día de hoy, con motivo del premio que se va a dar a las escuelas sostenibles. Y eso tiene un valor incalculable. Pero lo cierto es que al final el dibujo nos sale un poco trufado. En España había un programa de televisión en el que nos daban gallifantes de premio. Los gallifantes era una especie de muñeco que habían creado los alumnos, los niños, que eran una mezcla entre el elefante y la gallina. Entonces, bueno, pues ese constructo que habían creado tenía un sentido creativo, pero claro, cuando hablamos de sostenibilidad, pues no queda tan bonito. Queda divertido, pero no queda bonito. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que con la mejor de las intenciones, en un sector muy nuevo, todos los que se acercan a mi edad saben que sostenibilidad hasta hace muy pocos años era lo de pinta y colorea, era lo poco importante. Pero mi planteamiento y mi compromiso es precisamente el contrario. Si la sostenibilidad es precisamente el centro sobre el cual se tiene que construir y constituir la educación del futuro, independientemente de que tenga que integrar las tecnologías que hemos dicho que están llegando y que están presentes, lo cierto es que tenemos que tener medidas de medición, de impacto y de estandarización para que nuestra voz sea oída. Defiendo profundamente que la educación es el sector más importante para el futuro de nuestras sociedades, como he dicho al principio, educarnos o extinguirnos. Pero para poder ver generosamente, poder mostrar al mundo que esto es importante, tenemos que hacerlo de una manera mucho más sistematizada. No se puede hacer solamente a base de voluntarismo una revolución. Es verdad que para que exista una revolución tiene que haber un ardor y un clamor, pero si no está organizada, si las cosas no están bien pautadas, lo único que hacemos es llevarnos a nuestra gente hacia abismos que no se pueden solucionar. Así que ahora lo que nos corresponde es ordenarlo, poner orden en eso que hemos dicho que es relevante. Y en la medida de lo posible, que la imagen final se establezca a través de un plan. Un plan que ojalá sea tan exponencial como lo es la tecnología. Aquí me gusta hacer una pequeña broma, sobre todo porque estáis siendo alumnos absolutamente generosos conmigo, todos atentos, tomando notas, algunos incluso fotos. Esto es maravilloso. Pero vamos a ver, ¿cuántos de vosotros, ¿vale? Os voy a dar dos opciones. Algunos ya lo sabéis, estoy segura, pero otros no. Hoy nos pueden dar $1 millón. Así. Y la opción B es, no nos dan hoy $1 millón, hoy nos dan $1, pero nos van dando cada día, durante un mes entero, el duplo, es decir, exponencialmente, el múltiplo de eso que hemos recibido. El día 1 recibimos $1, el día 2 recibimos $2, el día 3 recibimos $4 y así sucesivamente. ¿Cuántos de vosotros elegiríais la opción A? Dame el $1 millón, que esto es una cantidad muy importante. $1 millón, $1 millón. Vale. ¿Cuántos de vosotros elegiríais la opción B? Todos vosotros acabáis de ganar $10 millones. Hacer que las cosas sean exponenciales es muy importante, es fundamental, porque en un momento en el que el cambio es tan rápido, es absolutamente necesario que nosotros también consigamos un impacto directo y rápido, eficaz. Así que vamos a trazar un plan, pero que sea, por favor, que sea exponencial, porque si no vamos a llegar tarde. El resto de los sectores nos van a decir, te vamos a decir cómo tienes que actuar. Y ese es el contexto en el que entran los principios ASG o de medición de impacto ESG.
según sus siglas en español o en inglés. Medición de impacto ambiental, social y de buen gobierno. A nivel mundial hay una exigencia de doble materialidad en las finanzas que dice que todas las empresas cotizadas tienen la obligación no solamente de mostrar sus cuentas, de decir que financieramente son solventes y que realmente, si uno va a poner su dinero en esa empresa, hay unas cuentas que están auditadas, sino que desde hace un tiempo exigen también que se auditen o que se muestre esa doble materialidad. Es decir, cuéntame también no solamente el dinero que haces, sino cuál es tu impacto en el mundo en el que estamos. Casi todos los sectores están ahí, pero quizás porque no hay ninguna empresa educativa que está cotizando en bolsa, de momento, porque ahora hay cada vez más grupos educativos, pero esa es una parte que no nos interesa hablar ahora. Quizás por eso, o quizás también porque ese hiperproteccionismo de nuestro sector nos ha dejado fuera de los lugares donde se toman decisiones. Pero yo apuesto a que si nosotros midiéramos con esos mismos criterios el impacto que nuestro sector genera, ganaríamos por goleada. Creo firmemente que nuestro sector es el sector que mayor impacto genera en las sociedades futuras. La única cuestión es que tenemos que empezar a utilizar el mismo idioma. Como no se nos ha exigido, no lo hemos hecho. Sin embargo, si somos listos y empezamos a avanzar un poquito más rápido y lo hacemos exponencialmente basándonos en la estandarización que ya existe, habremos conseguido encontrarnos en un lugar que nos corresponde, que es el lugar donde se toman las decisiones del futuro. World Economic Forum. Asuntos que consideraban importantes en el 2010 y asuntos que consideramos a nivel mundial importantes en el 2022. Como veis, no hace falta que leamos todos los asuntos, pero sí por los colores se ven que en el 2010 eran prácticamente todos azules. Todos los riesgos que veíamos a nivel mundial eran económicos, ¿vale? ¿De qué color son los riesgos que el mundo está viendo que tienen nuestras sociedades? De color verde y naranja, medioambientales y sociales. ¿Quién va a hacer ese cambio? ¿Quién está mejor posicionado que los educadores para hacer ese cambio? Bueno, si tuviéramos datos que poder aportar, quizás nosotros podríamos decir a la economía mundial que el nuestro no es un lugar donde se supone que es un gasto para nuestras sociedades, sino la mejor y mayor inversión que se puede hacer. Cuando hablamos de ese cambio de paradigma, vemos que también ha evolucionado a nivel normativo. Hay ahora mismo una clara tendencia a que las normas internacionales vayan ajustando sus demandas, sus exigencias a todos los sectores. Al educativo todavía ni se le espera ni se le ha oído. En Europa un poquito más, porque como somos un continente un poco más antiguo, pues nos dedicamos a poner en orden. Somos menos vanguardistas, tenemos ese impulso mucho más limitado. Iberoamérica, Latinoamérica es un verdadero privilegio porque hay una impronta de innovación y un impulso de aprendizaje que os puedo asegurar que en Europa no existe. Y os doy la enhorabuena. Esto llegará más pronto, más tarde, pero llegará también aquí. La búsqueda de una norma que quizás desde arriba nos van a imponer. Pero si tomamos la delantera y nosotros utilizamos el mismo idioma, los criterios GRI, los criterios que se están utilizando para medir esa doble materialidad en otras empresas, igual llegamos antes y podemos demostrar que nuestro impacto es relevante. Para eso tenemos que medir distintas cosas, basándonos, por supuesto, en los distintos argumentos que cada una de esas normativas ya desarrolladas nos están dando. Son muy complejos, están hechos para empresas que contratan a las grandes consultoras a nivel mundial con unos contratos millonarios, ¿eh? No quiero decir marcas, ni nombres, pero vamos, os aseguro que hay ahí todo un mundo, unos contratos millonarios para hacer esos informes ESG. Pero nosotros que somos educadores y somos más creativos y estamos acostumbrados a coger la tijera y el papel y hacer con eso magia, como decorar toda una habitación, en eso somos muy buenos. Así que medir la educación sostenible y sobre todo contarlo, que es fundamental, necesita ese idioma y ese contexto.
Estas son las distintas fases con las que estamos haciéndolo ya en España, ¿vale? Y también aquí en Colombia. En Colombia hay varias instituciones que ya están certificándose, unas son universitarias y otras son escolares, y que tienen esos principios de trabajo, ¿vale? No hace falta llegar a hacer un reporte ESG en el primer año, ni muchísimo menos, pero quizás ese primer paso que nos saca de tener toda la información deslavazada, haciendo muchas cosas pero sin centrarla, nos puede ayudar a conseguir una estrategia de sostenibilidad muy importante y muy fácilmente comunicable para nuestros públicos, que eso es importante también. Todos nosotros tenemos que ser capaces de contar a las familias y a nuestros alumnos por qué lo que hacemos es diferencial y significativo para ellos mismos y para su futuro. Lo importante es que los resultados sean fáciles de leer. Cuando uno no tiene una consultora enorme detrás, hay que hacer que esos mensajes de en qué somos buenos, en qué hemos apostado, en qué queremos mejorar, se puedan comunicar fácilmente. Hace un tiempo, cuando vivíamos en el paradigma anterior, ese que todavía seguimos arrastrando, solo podíamos comunicar aquellas cosas que hacíamos bien, porque el error o el todavía no estaba casi sancionado desde el punto de vista declarativo. Pero hoy, decir a tu comunidad educativa humildemente, pero con firmeza, esto es en lo que creo y en lo que estoy trabajando y todavía no he llegado a conseguirlo al 100%, estos son los pasos que he previsto, los voy a medir y si en algún momento me estoy equivocando, rectificaré y volveré a empezar. ¿Me ayudas? Eso genera una capacidad de tracción que es fundamental para el futuro y la sostenibilidad de nuestras instituciones educativas. Luego, la forma en la que reportamos tiene que ser sencilla y fácilmente comunicable. Esto es parte de ese proceso que os he comentado y, en cualquier caso, la posibilidad de tener una herramienta que nos permita que esa medición se pueda trasladar a esos múltiples formatos nos ayuda enormemente. ¿Por qué? Pues porque efectivamente las instituciones educativas no tienen un personal con una cualificación diferenciada para cada una de las cosas que nos va llegando. Las instituciones educativas no tienen un abogado, un médico, un ingeniero. A veces tenemos un informático, pero es el informático del colegio, no es ese informático de vanguardia que lleva toda la vida metido en grandes instituciones de empresas y demás y demás. Entonces, necesitamos simplificar mucho las cosas para que dentro de ese orden y con el mismo idioma, un día podamos realmente plantarnos ante las sociedades del futuro y decir que no se nos olvide, que nosotros somos la profesión más importante desde el punto de vista de sostenibilidad del futuro, de nuestro planeta y de nuestras sociedades. Pero esos datos tienen que estar bien ordenados y hay que tener plataformas para poder contarlos. Bueno, al final se trata de que eso sea una agregación de valor, que eso vaya contando una narrativa que se pueda entender, ¿vale?, para que todo el mundo entre en un cambio cultural, que es lo que significa esta medición de impacto ASG. Significa literalmente que esas asignaturas que estaban posicionadas como importantes porque el futuro al que preparaban y que garantizaban profesionalmente a nuestros alumnos han cambiado y ponen una primera asignatura fundamental, que es precisamente la sostenibilidad. Y de verdad que no lo digo, y por eso he intentado que vierais el final feliz, porque no lo digo influenciada por el foro en el que estoy, que obviamente la palabra sostenibilidad nace por los poros. Aquí está Rosa, del Grupo Prisa, que tendrá para contaros luego específicamente mucho más en profundidad, con su experiencia, esas funciones de liderazgo en sostenibilidad. Lo digo porque lo creo profundamente, porque creo que a estas alturas de mi vida, en las que he hecho muchísimas cosas, yo soy profesora, soy psicóloga, tengo un MBA, tengo un doctorado, he tenido colegios, los he vendido, el éxito está ya mostrado, pero ahora soy libre de decir en qué creo. Y creo, sinceramente, que estamos viviendo un momento apasionante
No fácil, pero sí apasionante y responsable para nuestra profesión. Y lo digo en honor a Benjamina. Benjamina es una niña que vivió hace 430.000 años. Es una niña cuyo cráneo deforme apareció en la cima de los huesos en Atapuerca. Durante mucho tiempo, ahora os cuento qué es Atapuerca, durante mucho tiempo pensábamos y nos preguntábamos por qué la vida había surgido en el continente africano antes que en otros continentes. Y la pregunta era errónea. La cuestión es que nos preguntábamos eso porque nos faltaban datos. Un día apareció un lugar cerca de Burgos, en España, Atapuerca, que se desmoronó. Y ahí aparecieron un montón de huesos de animales prehistóricos, de homínidos, de otras etapas. Y entre esos huesos apareció el cráneo de Benjamina. Benjamina era una niña adolescente que nunca hubiera llegado a tener esa edad de no haber sido gracias a su comunidad. Su cráneo deforme le hubiera impedido comer por sí sola y haber llegado, insisto, a ser una niña adolescente, de no haber sido por aquellos mayores que nos han precedido y que no renunciaron a acompañarla hacia un futuro y un presente de bienestar en el que ellos se veían obligados desde su humanidad a contribuir. Así que, por ella creo, y por todos los que nos han precedido, que merece la pena que seamos suficientemente valientes y que los cambios que son necesarios y a los que no nos podemos cerrar los ojos, están ya aquí, sean viables con presencia de los educadores y con presencia de las instituciones educativas. Benjamina significa la más querida y para mí será siempre lo que me inspira en este caminar que todavía me queda por delante en el mundo educativo y ojalá lo podamos hacer siempre juntos. He terminado casi al filo de lo imposible, pero en tiempo, así que estoy a vuestra disposición. Gracias. Gracias.